Un bloque de 10 kilogramos se apoya en un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados, un bloque de 10 kilogramos. Respecto a la horizontal, que es esta. Hay un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. El bloque está en reposo y está sujeto a una cuerda paralela al plano inclinado. Haya la tensión de la cuerda. Esta es la cuerda y esta es la tensión. No sabemos cuánto vale. Entonces es lo que vamos a sacar. Antes que nada, se recomienda analizar bien los datos y agruparlos. Entonces decimos que los datos son la masa, que es igual a 10 kilogramos. El ángulo es un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, por lo cual es directo, 30 grados. Y una constante, que es la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esos son los datos que tenemos. ¿Pero qué vamos a hacer para sacar la tensión? Antes que nada, como es un ejercicio de tensiones, vamos a ocupar hacer un diagrama de cuerpo libre. Hacer un diagrama de cuerpo libre para un plano inclinado es muy sencillo. De hecho, lo único que tienes que hacer es trazar una línea que vaya con respecto a la inclinación. Muy bien. Luego hay que trazar la normal, una recta que va a ser perpendicular a la anterior, que va a simbolizar la normal. Esta va a estar trazada con un ángulo de 90 grados a la anterior. Por lo que vemos aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué más interactúa? Bueno, podemos jalar nuestro diagrama de cuerpo libre y decir que esto de aquí es el eje X, porque es lo que estamos tomando como nuestra horizontal, y este aquí es el eje Y. Podemos rotarlo y hacer un diagrama de cuerpo libre que esté ubicado con los mismos ejes de un plano cartesiano, pero primero hay que trazar lo demás. La tensión va positivo al eje X, que es lo que estamos tomando, todo esto. Entonces podemos decir que la tensión viene de aquí para acá. Esta sería la tensión. ¿Qué más está interactuando? Bueno, está interactuando algo que es el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad y eso se toma siendo una línea vertical a la horizontal. Entonces quedaría en nuestro diagrama de esta forma. Y eso de aquí sería el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué otra cosa interactúa en nuestra actividad? Lo que interactúa es la normal. La normal es una línea perpendicular a la horizontal. Como ven, forma un ángulo de 90 grados respecto a lo que tomamos con nuestra horizontal, que es un eje inclinado. Entonces, esto es la normal. Estas son las tres fuerzas que interactúan en todo nuestro problema. Para sacar lo que nos pide, que es la tensión no sabemos. Primero tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas. ¿Pero cómo se hace una sumatoria de fuerzas? Bueno, tomamos nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos rotarlo, sigue siendo lo mismo, pero pues nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Para hacer la sumatoria de las fuerzas, lo que necesitamos es simplemente guiarnos de nuestro diagrama de cuerpo libre. Haz de cuenta, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a todas las fuerzas que interactúan
En este caso, la n está en el cuadrante positivo de y, por lo cual es n, y el peso está en el cuadrante negativo de y. Entonces es n menos p. Pero lo que pasa es que p, o sea el peso, está interactuando con x y con y. O sea que lo único que necesitamos es el peso en y. ¿Ven? Interactúa con y y con x. Es igual a 0. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en x es igual a todas las fuerzas que están interactuando en x. En este caso, quien está en el eje positivo de las x es la tensión. Entonces, tensión, y la que está en el eje negativo es el peso. Pero el peso, como vuelvo a repetir, está en x y en y. Por lo cual, lo que ocupamos es el peso en x. Para sacar el peso en x y en y, peso en x y y, es muy sencillo. El peso, vamos a ponerlo por aquí. El peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es la constante y la masa es un dato que ya nos dan, que son 10 kilos. Entonces decimos que peso en y es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Y el peso en x es igual a masa por gravedad por seno del ángulo, lo que es igual a la masa por la gravedad. 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos, lo cual es igual a 98. Debemos saber que 98 y 98 por coseno del ángulo y por seno del ángulo. El ángulo es un dato que ya nos dan, entonces solo tenemos que sustituir coseno de 30 grados y seno de 30 grados. Esto es igual a 84.87 newtons y 49 newtons. Ya tenemos el peso en y el peso en x y podemos sustituirlos en nuestras ecuaciones. Lo que nos pide es tensión y la ecuación que trabaja con las tensiones es esta. Podemos decir que tensión menos peso en x es igual a 0. Entonces, tensión es igual a peso en x. Peso en x es un dato que acabamos de sacar, que es este de aquí. Entonces, la tensión es igual al peso en x. Y el peso en x es 49 newtons. Y esa es la respuesta que nos piden en nuestro ejercicio. Solo la tensión. Pero también podemos sacar otro dato. Esto ya es opcional, no es lo que pide el ejercicio. Pero tomando en cuenta lo que hemos hecho, sabemos que n menos peso en y es igual a 0. O sea, n es igual a peso en y. Y peso en y es un dato que sacamos también, que es 84.87 newtons. Y sería la resolución del ejercicio. Como vemos, es más fácil determinar lo que nos piden cuando nos guiamos de un diagrama de cuerpo libre. Teniendo un diagrama de cuerpo libre, es más fácil determinar nuestras ecuaciones de sumatoria de fuerzas.